Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos, nuevamente en un programa más de el programa del periódico Ultimatum, el programa En Contextos, donde hacemos un análisis sociopolítico de la agenda nacional, los temas internacionales de relevancia y también cómo se aterrizan a nivel local, a nivel del Estado y a nivel de los municipios aquí en nuestra entidad. La agenda política siempre es muy, pues es muy vasta, hay muchos temas y más ahora que estamos en un proceso electoral, pues todos los actores políticos participan y es algo que vale la pena estar informado. Entre mayor información tengas, entre mayor, pues distintas voces se puedan escuchar, seguramente tomaremos mejores decisiones. Nuestra pretensión en este programa de alguna manera es contribuir a desarrollar la democracia ciudadana, la democracia de los hombres y mujeres que toman las decisiones, pero que toman las decisiones en el momento de votar, es decir, de los ciudadanos. Por eso está dirigido justamente a los ciudadanos y los invitamos a seguirnos, a estar con nosotros, a escuchar nuestra participación y también, ¿por qué no?, escuchar la opinión de ustedes, porque todos estos temas son importantes y son temas que por supuesto afectan a toda la ciudadanía. Antes de que iniciemos formalmente, digamos, este análisis del día de hoy, quiero hacer como todos los días enviarle un abrazo muy afectuoso a todas las personas que han tenido la pena de sufrir alguna pérdida derivado de esta enfermedad del COVID, de esta pandemia, o que tienen algún familiar en este momento. Ya estamos alrededor de los 200,000 fallecidos en México, lo hemos dicho, México es uno de los países con mayor número de fallecidos. Estamos en un proceso en donde apenas está, digamos, iniciando el proceso de vacunación. Va a ser una labor muy importante, pero además también muy complicada, porque 130 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 90 o 95 serán mayores de edad para que se les pueda aplicar la vacuna, y 2 veces en muchos de los casos va a ser complicado. Pero a todos los que han perdido a un familiar, o que han estado enfermos, o que en este momento atraviesan por esa terrible pena y dolor, les enviamos un abrazo solidario. Sabemos que detrás de esas cifras hay personas, hay familias, y de verdad lo sentimos mucho. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que está al frente de batalla, nuestro reconocimiento más sincero, de verdad. Están dando la cara, no solamente por un país, sino por la sociedad y por la humanidad. Un abrazo sincero. Hay muchos temas el día de hoy. Vamos a platicar con Ricardo del Muro. Hoy nuestros amigos Gilberto Zavala, Juan Carlos Canimayor y Queta Aurelo, pues están muy ocupados porque hay un proceso electoral y creo que gran parte de la sociedad justamente está involucrada en ese tema. A nosotros nos toca comentar, analizar, ver qué es lo que está ocurriendo. Y te quiero proponer 3 temas, Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Claro que sí. Fíjate que te quiero proponer 3 temas para que los desentrañemos el día de hoy, para que los analicemos, a ver que pues no lleguemos a conclusiones, pero que sí tengamos nuestros puntos de vista. Uno, como siempre lo hacemos a nivel nacional, el tema del Pacto por la Democracia, al que convocó el presidente de la República, firmado por los 32 gobernadores, y que ha concitado una serie de comentarios que ahorita vamos a entrar a detalles. Otro tema, que es un tema internacional, es la visita del presidente de Bolivia, que se da también en un contexto en el cual se especula mucho sobre la posibilidad de México en erigirse en un país, digamos, líder, y hay algunos visos y algún, digamos, algunos mensajes justamente en donde México está volteando el interés, el rostro hacia América Latina y la presencia de México como un líder en esta región. En ese contexto veremos la visita del presidente de Bolivia a nuestro país. Y un tema local, ya tenemos mayor información sobre los candidatos, están cerrando justamente las fechas en estos días, 2 o 3 días más, tendremos ya definitivamente los candidatos, sobre todo las presidencias municipales más importantes del estado, por supuesto candidatos en todos, pero mencionaremos, analizaremos algunos casos de las presidencias, de los candidatos a las presidencias municipales, destacadamente el caso de Tuxtla Gutiérrez, que por supuesto, por ser la capital del estado, es muy relevante. Empecemos, si te parece bien, con el tema de la agenda política nacional, esta firma del acuerdo por la democracia. Yo tengo muchas reservas respecto a esa firma, Ricardo del Muro, pero es un fenómeno muy interesante. Vamos a analizarlo desde esa perspectiva, trataremos de ser objetivos
lo más posible, porque en esto pues no se puede ser objetivo completamente, dado que por supuesto tenemos ideas y también tenemos una forma de ver el mundo que a veces puede ser que no se comparta. Tenemos, por supuesto, el principio básico de la democracia basado en la pluralidad. Y desde esa pluralidad, Ricardo del Muro, ¿cómo ves este pacto al que llama el presidente de la República? Y asisten los 32 gobernadores y se firma precisamente para efectos del proceso electoral del 6 de junio. Pues yo lo veo como una medida, una acción política, definitivamente, donde ya el presidente se compromete a no intervenir. Por supuesto, aquí no hay que olvidar que la convocatoria se hizo desde el 23 de febrero con una carta para firmar el Pacto por la Democracia, que en un principio, pues muy pocos, alrededor de 20 gobernadores, 23 gobernadores lo firmaron, entre ellos el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por supuesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y pues la mayoría de los gobernadores que lo firmaron eran gobernadores que habían salido de las filas morenistas o aliados de Morena. Y bueno, ahorita ya con el nuevo, ya la firma del pacto, como se dice, pues por supuesto a mí me llamó mucho la atención que hayan asistido los gobernadores de la Alianza Federalista. Me llamó la atención de que haya asistido el gobernador de Tamaulipas, a pesar de que su cabeza anda bailando. Y bueno, creo que el único que no asistió fue el de Jalisco, que porque estaba de vacaciones el señor, y bueno, pues prefirió irse de vacaciones. O sea, estuvieron 31 gobernadores. Y pues por supuesto la propuesta del pacto es semejante a lo que siempre prometen todos los políticos, ¿no? En la mañana iba con mi esposa, con Katy, y nos llamó mucho la atención de que un candidato, no me acuerdo ni siquiera su nombre, estaba prometiendo que iba a estar, no, creo que lo entrevistaron en un programa, pero no me acuerdo del tipo ni de dónde era, o sea, tan importante. Y entonces que le dijeron que por qué se iba a lanzar como candidato a gobernador o a diputado, y entonces ya salió que porque era una vocación, que desde niño siempre había tenido el espíritu de servir al prójimo y que le interesan mucho los problemas del país, y etc. Puro choro, ¿no? Y pues es parte de la grilla, o sea, finalmente yo creo que no hay político que no se asuma como defensor de la democracia, ni de respeto al voto, ni de respeto a las libertades, salvo que sea un extremista. Y a mí, y bueno, y aparte de todas estas cuestiones, pues una parte que creo que es fundamental del acuerdo, es que el presidente, entre líneas, deja claro que ahora ya existe una fiscalía electoral y que todos aquellos que sean sorprendidos haciendo el uso de recursos públicos para promover el voto o haciendo un proselitismo desde el gobierno, funcionarios que se involucren en el proceso electoral, pues se les va a aplicar la ley. Entonces tiene dos lecturas ahí, tal vez por un lado es el Pacto por la Democracia, que pues es así, casi forma parte de lo que es la filosofía política, es decir, está en un aspecto más allá de la vida cotidiana. Y por el otro lado, entre líneas, pues el presidente está dejando bien clarito que a los mapaches o a la gente que sea, o al gobernador que lo detecten usando recursos o haciendo proselitismo hacia un lado u otro, pues se le va a aplicar el peso de la ley o a cualquier funcionario. Entonces creo que lleva esa doble lectura. Por supuesto, insisto, me llamó mucho la atención que asistieron todos los federalistas, asistieron de oyentes, es cierto, se están quejando que nada más hicieron bulto, pero pues la pregunta es por qué asistieron, o sea, finalmente, ¿no?
Entonces, yo creo que como dicen, el hoyo no está para, el horno no está para bollos. Entonces, hasta te digo, hasta el de Tamaulipas asistió puntualmente. Y las declaraciones que hicieron saliendo del Palacio Nacional, pues se me hicieron muy vagas, ¿no? O sea, no, el Bronco llegó y diciendo que, bueno, pues es que la democracia, lo que se va a firmar está en la ley, pero insisto, el punto clave es ese señalamiento. Pero, Va a Ricardo, existir una fiscalía y aquel que lo pesquen haciendo trampa va a ir al bote. Porque nos a ver, ya lo dejó claro el presidente, no tiene derecho a fianza. a ver, Ricardo, pero a mí me parece que ahí hay varios elementos que hay que analizar. Uno, el primero que me parece muy importante es si tiene algún sentido firmar un acuerdo de esta naturaleza en un contexto tan confrontado, en donde lo único en el fondo que están pidiendo, que se está diciendo es que se respete la ley. La ley misma ya establece en el artículo 134, en el artículo 41 constitucional, las limitaciones que tienen los funcionarios públicos para participar en procesos electorales. Efectivamente, la creación de la Fiscalía Especial para los delitos electorales, que está dirigida por Agustín Pinchetti, pues ya es una nueva institución justamente para perseguir esos delitos. Sin embargo, me parece que si tiene algún sentido convocar cuando, primero, vamos a ponerle esto, no están las autoridades electorales, no se invitó ni al INE, ni al tribunal, ni a los órganos electorales locales. Tomemos en cuenta que son todos los que van a participar, los órganos electorales locales, los famosos OPLES, que van a participar y que van a organizar las elecciones en cada uno de los estados, tampoco fueron invitados. Es más, esta procuraduría o fiscalía para los delitos electorales tampoco fue invitada. No, sí estuvo el fiscal. No estuvo él. Estuvo el fiscal. Pero Agustín Pinchetti no estuvo. Estuvo el fiscal, estuvo el fiscal de la Fiscalía Nacional, pero no estuvo Ortiz Pinchetti, ¿sí? Y el fiscal no tiene, él no tendría por qué estar. Es decir, esto no es un tema, los delitos electorales no pasan por la Fiscalía, justamente porque se creó una Fiscalía Especial para delitos electorales, el cual no estuvo, no fue invitado. Entonces, primer punto es los actores que participan como árbitros en esta contienda no fueron invitados. Segundo, ¿qué tanto vale la pena o qué tanto sentido tiene convocar a la firma de un convenio por la democracia cuando ni siquiera se supo el contenido? De lo que se quejan los gobernadores es que no se les permitió ver el contenido, que no se les permitió hablar, que no se les permitió argumentar. Y si se está pidiendo que haya un acuerdo por la democracia, justamente lo que debería haber es transparencia. Lo que los medios de comunicación están pidiendo en este momento, todos están diciendo, oigan, ¿por qué no nos dan una copia para ver qué es lo que se firmó? Y de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia no han emitido una copia de ese documento. Es decir, en la democracia que debería de tener uno de sus valores, la transparencia ha estado ausente. 3. ¿Para qué se firma un convenio cuando mañana o pasado justamente se hace una provocación y se interviene desde la Presidencia de la República en los procesos electorales? O sea, mira, hay muchos casos que están ahorita ya incluso programados para la intervención en procesos electorales. Uno, el aumento de las pensiones a los adultos mayores. Sí, ese es un tema de intervención electoral, sin duda. El tema de los siervos de la nación en los procesos de vacunación, que ese es otro tema electoral en donde están interviniendo en un tema que debe ser sencillamente pues la vacunación, que es tan importante, pues están participando. Es decir, no tenemos nada contra ningún partido, pero me parece un tanto innecesario y un tanto fuera de tono. Y además del presidente de la República, que él ha sido muy consistente en su posición. Es decir, él no es de los que convoca, nos sentamos y luego tiro abajo los acuerdos. Sencillamente no los convoca y él va haciendo lo suyo, ¿no? Inmediatamente de que el INE aprobó una reforma hace 2 días respecto al tema de la sobrerepresentación
y que está siendo analizado y se va a ir al tribunal, por supuesto, pero que tiene una base en la Constitución sobre la asignación de diputados por mayoría bueno, los diputados pluris que se distribuyen una vez que ha pasado la elección. Todo Morena se lanzó en contra del INE. Y no puedes despegar, por supuesto, al presidente de la República del partido Morena. En realidad, sería una separación artificiosa. En realidad, pues son dos rostros o dos manifestaciones de un solo rostro, que es el partido y es el presidente de la República. El partido sin el presidente de la República no tendría, digamos, ningún sustento, y el presidente de la República tiene al partido como un instrumento político. Y sin embargo, Morena se lanzó contra el Instituto Electoral de manera, y diría yo, con un exceso de rudeza. Y eso me parece que es muy poco, digamos, es un elemento que muy poco abona justamente a un acuerdo por la democracia. ¿Cómo ves tú? Digo, son temas que hay que ver, que hay que analizar en este famoso acuerdo Yo por lo la que democracia. veo es que fue una jugada política. O sea, por eso lo dejo bien claro. Primero, y una jugada política que le salió bien al presidente, porque logró sentar a los gobernadores inconformes de entrada, ¿no? A Corral, al Bronco, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el acuerdo no lo firman ellos, lo firma la presidenta de CONAGU. O sea, fue todo un... Pero finalmente lo logró tenerlos ahí sentaditos. Logró que saliera el documento como 32 diputados o 32 gobernadores o 31 y que lo firmara CONAGU, es decir, no le dio ninguna validez política ni jurídica a la Alianza Federalista, simplemente la Alianza Federalista no existió, por un lado. Y por otro, pues el llamado es un tanto hasta reiterativo, o sea, un pacto por la democracia, pues eso se hace cada elección y lo ha hecho todo gobernante. Pero aquí lo que me llamó la atención es un poquito así como va la advertencia por delante. Y la advertencia es, señores de la Alianza Federalista, no se metan, porque si van a quererse meter. O sea, hay los Sí, gobernadores... la tentación de todos, de prometerse, ¿no? Pero no, pero los de la Alianza Federalista, en la Alianza Federalista hay mucho semifanático que están obsesionados con que Morena los barra, y entonces está la tentación de querer meter mano en la elección. Y bueno, y el mejor ejemplo pues es el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, donde recurre a un congreso panista para tratar de evadir que la federación lo pueda destituir. O sea, eso nos da una idea de cómo viene. Entonces, para mí fue una situación así de que se los llevó en español muy de nuestro país, es decir, se los llevó al baile y entre líneas les dijo, señores, va a haber vigilancia, y si vemos mapaches y si vemos prácticas, que por supuesto el PAN y el PRI son expertos en eso, se va a aplicar la ley. Yo por ahí lo veo. A ver, pero la tentación de participar en el proceso electoral no es solamente de los gobernadores identificados con la Alianza Federalista, todos los gobernadores, incluso del propio PRI, del PAN, del propio Morena, tienen esa tentación. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero todos tienen esa tentación, ya sean ellos o los actores políticos que están alrededor de ellos, sus propios partidos locales. Digo, ellos tienen derecho a hacerlo, pero quiero decir, sus propios funcionarios locales lo hacen. Es decir, una cosa es el discurso que tiene el presidente, y otra cosa es la verdadera participación en política. Y los gobernadores todos lo hacen. Entonces, si a ti te parece como una amenaza para los gobernadores de la Alianza Federalista, la pregunta sería, ¿y para los otros no? Es decir, ¿va a haber una especie de, digamos, de aplicación de ley selectiva? Y esta amenaza, tú dices que esta reunión en realidad, o esta firma de convenio en realidad es una amenaza, pero es una amenaza selectiva, porque pues es muy difícil que en el próximo proceso electoral alguno de los gobernadores se abstenga de participar,
aunque sea con, no digo de manera descarada, algunos lo harán de manera más elegante o más tranquila o más limitada, pero muy difícilmente van a dejar de participar en los No, procesos electorales. Lo yo que creo está que en la juego tendencia es es general. mucho, Yo es creo que la mucho. tendencia es general, pero por supuesto que los puntos rojos es en los estados en donde están gobernando gente que no es de Morena. O sea que, y es donde es donde muy posiblemente va a haber, acciones. No creo que, por ejemplo, que un corral o que un cabeza de vaca, o que, imagínate que cabeza de vaca pierda la mayoría en su congreso local, pues No, casi, pero imagínate, a ver, pero por el otro casi, lado, casi al bote. sí, pero por el otro lado, imagínate, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde está el bastión de Morena, digamos, es donde obtiene un gran número de votos y que le permite, por supuesto, muchas, digamos, consolidarse como fuerza política en el Estado de México y la zona metropolitana y la Ciudad de México? ¿Qué pasa? Ahí, por supuesto que hay intervención de los actores políticos del gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral, ya lo está viendo. Oye, los líderes, que por supuesto yo no lo estoy defendiendo, estoy haciendo solamente un análisis de las circunstancias políticas, pero los líderes de oposición del PRI y algunos del PRD están enfrentando ya ahorita demandas y 3 o 4 de ellos están en el bote. Por cierto, un tema más, Ricardo del Muro, relacionado con esto. La violencia política, decíamos, ¿no? Sí, Muchos personajes, y aquí sí es parejo, digamos que morenistas y priistas, que han sido asesinados en este proceso que apenas inicia, ¿no? sí, Los ataques a la democracia no vienen solamente de los actores políticos constituidos, el presidente, los gobernadores, etcétera, etcétera, porque parecería que ellos son los que... No, por ejemplo, también está interviniendo muy descaradamente el narcotráfico. Estados Unidos dice que 3/4 del país están controladas por el narcotráfico. No sé si sea tanto, no sé si sea menos, pero lo que sí es claro es que hay lugares del país que el narcotráfico o la delincuencia organizada pone candidatos, limita candidatos y desafortunadamente incluso están asesinando a candidatos. Terrible, eso es terrible, eso es un ataque a la democracia terrible, que hay más allá de los partidos políticos, eso es terrible. Otra cosa, no solamente esta violencia, sino también el dinero en las campañas, el dinero, digamos, que proviene de pues actividades no lícitas, ¿no? Y que están en las campañas. Ese es otro ataque a la democracia, Ricardo del Muro, ¿no? ¿Cómo sí. ves? No, claro, o sea, en el hecho pero también hay, por ejemplo, en el caso de los asesinatos que están ocurriendo a candidatos o precandidatos, pues definitivamente está muy ligado a los grupos de interés, a los grupos de poder que están en determinadas zonas del país y por supuesto al crimen organizado. Y entre esos, pues nos tocó a nosotros ya en esa lista, nos Ya hay chiapanecos, sí. que fue el caso del candidato precisamente de Morena o precandidato de Morena a la presidencia municipal de Chilón, que lo asesinaron y lo incineraron junto con un acompañante y junto con su hijo. Fue hace una semana que ocurrió este terrible asesinato. Y aparte, pues hemos visto lo de la candidata de Oaxaca y el La de, panista, es una candidata panista al gobierno en Oaxaca, en un municipio de Oaxaca, sí. y el de Jalisco, ¿no? O sea, sí, el clima está muy crispado, pero yo también observo que la andanada de polarización de los dos lados, o sea, no creo, yo creo que está el punto, tal vez en la misma forma que el presidente descalifica a sus críticos desde la mañanera y que a veces los balconea, como él dice, ¿no? Eh, y que molesta, por supuesto, y que a veces también sus desplantes de ironía también molesta a los que no están de acuerdo con él. Pues también por el lado de la oposición, es una andanada terrible. Yo te puedo decir que salvo La Jornada y Carmen Aristegui, y eso sí me gustaría que
no vean también con sentido crítico nuestros oyentes y la gente que nos está viendo. No escucho de los comentaristas, en su mayoría, un solo comentario positivo. El día de hoy, por ejemplo, creo que una organización, mañana voy a tener bien el dato y lo comentamos, pero una organización de la salud señaló que México lleva buen manejo en su campaña contra la pandemia, no se ha magnificado. Entonces, los puntos que son buenos del gobierno o no los tocan o los minimizan. Y después, pues es una campaña de descalificación, cotorreo, calificativos, que si uno se deja ir por lo que dicen los comentaristas, o sea, los tradicionales, ¿no? Pues estamos gobernados por un retrasado mental, ¿no? Lo que no les cae el 20 es que ese retrasado mental que tan mal les cae, pues les está ganando el juego político y les va a ganar la elección. Bueno, está por verse, ¿no? Pues, Ricardo, yo escribí un artículo hace unos días, justamente donde yo sí, como estoy viendo las cosas, veo muy complicado que Morena lleve las 14 gubernaturas como han declarado que van a ganar. Dice la gente de Morena que en el próximo proceso van a tener la mayoría del Congreso y además van a ganar las 14 gubernaturas. O sea, así lo han planteado. Pero te digo, eso es un ejercicio y es ilógico. Tú ponte con un día cualquiera, ponte a escuchar noticieros. Y no, bueno, sí hay tendencias. La única, y que te pongas con que lo único que es encontrar una nota a favor del presidente o a favor del gobierno. No hay. Bueno, pero a ver. Es muy sospechoso, perdóname, pero es súper sospechoso. No, bueno, pero es que a ver. Esto no es negro. No, pero a ver. No es solamente el que buscáramos el equilibrio, digamos, entre los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general, lo sabemos, tienen intereses. Eso hay que entenderlo y hay que plantearlo así, con esa claridad, porque si no, estamos en un análisis como que si fuera, digamos, ahora, muy inocente, ¿no? No, en realidad hay intereses, pero a ver. Ahora, y pero también por el otro lado, Ricardo, yo no veo el tono de descalificación. O sea, está desde aquel que le da un contexto, digamos, solemne, el señor presidente, aquel que le vale gorro y de plano te dice, este señor López nos está llevando al despeñadero y es terrible. Yo creo que a ver qué se le ocurre, no tiene idea de lo que es gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, pero a ver, pero yo creo que en gran medida, Ricardo, aquí tengo que decirte que no, bueno, que horrible. En gran medida yo tendría que decirte que ese clima de polarización es el resultado de la propia estrategia de la Presidencia de la República. O sea, la Presidencia de la República es la que ha buscado polarizar. Es una estrategia política. Yo no estoy, o sea, no estoy diciendo que, no estoy satanizando, es su propia estrategia. Y esto es resultado de su propia estrategia. Es decir, han logrado justamente polarizar. A ellos les conviene. Los estrategas de la Presidencia de la República han polarizado, les gusta polarizar, les conviene polarizar y hacen sus cálculos pensando que en la polarización ganan. Esa es su estrategia. Es decir, no podemos esperar que desde el poder polarices y por el otro lado no haya una respuesta. Que a mí más bien la crítica es que la respuesta es desarticulada, pobre, carente de imaginación, sin contundencia real, que se ha venido agrupando y que ha venido dando muestras más inteligentes en los últimos meses, sí es cierto. Por ejemplo, la respuesta que ha habido ahora con lo de la reforma eléctrica me pareció una respuesta inteligente, porque más que estar, digamos, litigándolo en el medio, lo hicieron dentro del marco de los procesos jurídicos y ahí la ganaron, ¿no? Y el presidente, pues muy molesto. Ahora, tú dices, que hablen bien del presidente. Yo creo que desde la presidencia se está polarizando, buscan polarizarla como una forma estratégica, pero tampoco veo yo un tema en el cual puedas decir, esto sí logra el consenso de la población. Mira, las cosas que han presentado como avances de la presidencia de la República lo han hecho de manera, a través de un mecanismo de comunicación tan deficiente que terminan siendo fiascos. A ver,
la inauguración de las pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, hoy Felipe Ángeles, que me parecía una buena intención, porque el presidente lo que estaba diciendo es que iban a ver los avances, era un mensaje, es decir, parecía que en el fondo había algo de interés. Terminó siendo un fiasco por el esquema de comunicación, porque en una parte se exageró tanto, dijeron que prácticamente estaban inaugurando el aeropuerto. Pues por supuesto que no era la inauguración del aeropuerto, pero eso terminó siendo un fiasco. El asunto de la rifa del avión, que era algo emblemático como un tema importante en campaña del presidente de la República, terminó siendo un fiasco de comunicación. Es decir, hay que entender que también el presidente polariza por una parte, pero por otro lado no tiene un buen equipo de comunicación y terminan convirtiéndose en fiascos. Creo que el único que tiene la forma de comunicación es él, y a él le gusta, es decir, él cree que todo lo que está mal hoy en la tarde lo puede componer mañana en la mañana en la mañanera, en el discurso que él hace. Y entonces eso deja sin posibilidad y además con muchas limitaciones a todo el equipo de comunicación que debe tener cualquier órgano de gobierno. Es decir, debería de existir un muy buen esquema de comunicación, porque además eso es la obligación informar. Desde el poder es obligación informar al ciudadano y hacerlo adecuadamente. Y me parece que ha sido muy, muy deficiente. De verdad, si tú te quejas de que los medios de comunicación lo han atacado, pues sí, te pongo aquí los tres elementos. El primero es que hay intereses en los medios de comunicación. Y esos intereses, pues por supuesto, están jugando. Dos, que desde la presidencia se está polarizando, les gusta que así sea de alguna manera. Y tres, que una pésima estrategia de comunicación por el equipo que tienen ahí en Presidencia de la República. Yo así lo veo, es decir, ve cualquier tema, ve el tema de la vacuna, cómo ha sido tan, es decir, qué pésima forma de comunicarla tuvieron. Desde el principio que pusieron un sistema y que el sistema falló y que luego dijeron que era bueno que fallara porque eso quiere decir que había mucho interés. Pues claro que va a haber interés, pues todos queremos vacunarnos o una gran parte se quiere vacunar de la población y estamos hablando de cientos de millones de personas. Pero ahí, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Los medios originalmente se fueron a la calle pensando que iba a haber críticas fuertes. Cuando la gente empezó a decir que sí los habían tratado bien, y bueno, yo fui y me trataron bien y salí rápido y salí muy satisfecho de la forma como me atendieron y no me pidieron mi credencial de elector ni me dijeron que tenía yo que votar por Morena, pero toda esa rollo de fantasmas que se crearon, de que cuidado, no lleve su credencial porque se la van a quitar y lo van a jalar para Morena, las colas, una desorganización total. Los medios en un principio, en los primeros días, empezaron a salir y empezaron a magnificar, ¿no? Y bueno, aquí incluso... Pero porque sí estaba haciendo, Ricardo. Aquí incluso llegamos a un debate con nuestro compañero Zavala en el sentido que él insistía que las vacunas no existían cuando nosotros sabíamos perfectamente que nuestra compañera Queta Burelo se había vacunado 2 días antes en Arriaga. Entonces, mucha faramaya. Y entonces ya cuando empezó a cambiar ese discurso, cuando iban a la calle y la gente les decía, no, pues me trataron muy bien, fue muy rápido, estuvo muy bien, los felicito, ¡pum! Ahí dijeron, esto no nos está funcionando bien, vamos a movernos hacia otro lado. Entonces ya es evidente eso, ¿no? El manipuleo informativo está terrible, de risa definitivamente, ¿no? Yo aquí, escucho que es Salvador García Soto y otros que a veces pasan por la radio y bueno, los tipos prácticamente se rasgan las vestiduras porque el pobre pueblo mexicano está siendo engañado por un tipo que tiene intenciones dictatoriales y bueno, afortunadamente yo creo que muchos radioyentes y mucha gente ya no está creyendo esto y bueno, creo que el punto definitivo pues va a ser la próxima elección, pero sí el mensaje... Sí, pero muchos no lo están creyendo, dices tú, y otros creo yo que sí lo están creyendo y que además sí están cansados de muchas cosas. Es decir, esa es la polarización del país.
Y desde el punto de vista del análisis político, lo que decimos, a mí particularmente lo que me duele es justamente esa polarización. Tiene muchas explicaciones, no es el tema de hoy, pero justamente esa polarización. Pero a ver, hablabas tú también de otro tema interesante. Decías, es que se quiere poner como un líder, como las demás democracias o los demás países en América Latina de, no sé, Cuba, Venezuela, comparándolo con ellos. Pero fíjate, eso nos lleva al siguiente tema que habíamos anunciado el día de hoy. La visita del presidente de Bolivia, ¿en qué contexto se da? Hay una reciente visita del presidente Fernández de Argentina que tuvo ya consecuencias. Y ahora esta es la tercera visita de un mandatario a México, porque el primero fue Nicolás Maduro, justamente. Nicolás Maduro estuvo en la toma de posesión, no estuvo en el estrado, pero fue el primer mandatario que fue recibido en la presidencia de la República. Segundo fue Fernández de Argentina, que ya vino 2 veces, y ahorita el presidente de Bolivia, que había venido en calidad de exiliado después del golpe, digamos, de Estado o la renuncia de Evo Morales en Bolivia, y que después se postula para candidato a la presidencia, gana la presidencia y estuvo ayer, no hoy, estuvo aquí en México desde ayer y hoy. ¿Cómo lees esta presencia? ¿Cuál es la importancia que tiene la visita de un presidente como el presidente de Bolivia a México? Bueno, pues posiblemente que México está otra vez poniéndose como digamos, un referente a nivel de América Latina. Ya lo había hecho en el pasado, o sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, y bueno, y eso nos ha dado indirectamente, México ha sido beneficiado en ocasiones de esa política que ha tenido nuestro país de asilo y de apoyo a muchos pueblos que en un momento determinado enfrentan situaciones de guerra civil. Lógico, la más famoso, pues es la, eh, eh, el apoyo a los republicanos españoles, ruptura de relaciones con Francia, que se murió, ¿no? O sea, años, sí, el rompimiento de las relaciones políticas no, con México España, ¿no? rompió relaciones con España. Sí, así es. El otro punto, pues fue también cuando fue el golpe que creo que el aniversario, no sé si fue hoy o ayer, el aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. No, Y eso es en pues, y septiembre. durante todos esos años, bueno, algo pasó, hay una situación. El caso es de que, bueno, el punto es de que también el gobierno mexicano condena el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, recibe a muchísimos chilenos, Sí, sí. bueno, por ejemplo, y gente que después se nacionaliza, o sea, por ejemplo, Jorge Fernández Meléndez, pues es de los refugiados argentinos que llegan a México. Pablo Iriarte, hijo de refugiados chilenos que llegan a México. En fin, hay una serie de personas que están metidas en los medios de comunicación, que su antecedente es de que sus padres huyeron de sus países de origen por asesinados o encarcelados. Y bueno, o sea, es una tradición vieja. Y ahorita pues, se da una doble situación. Por un lado, pese a los augurios alarmistas de que cuidado con que llegara Biden al poder, porque definitivamente eso iba a causar muchísimos problemas al gobierno mexicano y que había sido un gran error la visita en tiempos de Donald Trump y todo ese discurso que se manejó durante mucho tiempo, pues la realidad es que se mantiene una buena relación con México. Estados Unidos y México mantienen una relación interesante, una relación de cooperación mutua, no sé, que también ha sido criticada. Nos mandan vacunas y de acuerdo a los periódicos estadounidenses, el New York Times y el Washington Post, esto es a cambio de que México endurezca su política migratoria en la frontera sur. Y al mismo tiempo, pues López Obrador mantiene un acercamiento con muchos gobiernos. No sé si va a ser una política exclusiva hacia gobiernos de tendencia, digamos, social, ¿no?
o si ustedes gustan ponerle gobiernos de tendencia izquierdista. Pero bueno, por los personajes que han llegado, pues sí, Fíjate que, definitivamente son presidentes que se identifican con nuestro presidente en su filosofía política, definitivamente, ¿no? En el caso, perdón, para cerrar esto, ¿no? En el caso de Bolivia, pues ya ves cuando llegó Evo Morales, que a muchos mexicanos les cayó muy mal la llegada, que había sido un terrible error. Y bueno, después Evo Morales pues lo aceptó públicamente cuando regresó la democracia a su país y dijo él que finalmente gracias a México había salvado la vida. Entonces hay muchas veces que los comentarios son así muy superfluos, muy por encima, y no se dan cuenta de que muchos países están viviendo todavía procesos de consolidación democrática. En México, pese a todo, ya con esto cierro mi comentario, pese a todo sí, en México y a pesar de que sabemos que nos falta mucho en términos de democracia y demás, pues debemos de felicitarnos que hemos tenido dos transiciones políticas, la primera con Vox, que pasó el gobierno del PRI al PAN, y la segunda, esta última, que pasó el gobierno del PRI a Morena, en paz, con, hasta ahora sí. tal, vez, tal vez con inconformidades, molestia, lo que ustedes quieran, pero que no hemos sufrido movimientos armados o golpes de Estado, cosas que todavía Sí, lo que se dio en el Cono Sur en y luego en Centroamérica. Ricardo, hay un síntoma interesante, fíjate, un dato interesante que quiero resaltar, porque esto pudiera ser, digamos, de alguna manera un indicador. Cuando viene un presidente o cuando viaja un presidente a un país, normalmente hay un interés político, ¿sí? El interés político se puede traducir en, digamos, el interés comercial en muchos casos. Los presidentes también se convierten de alguna manera en emisarios de las inversiones, en emisarios del desarrollo económico, porque quieren generar algún acuerdo comercial. En el caso de Bolivia y en el caso de Argentina y en el caso de Nayib Bukele, se me pasaba, también vino Bukele, de Salvador. Y también vino el presidente de Guatemala, o sea, también hay que señalar, es decir, ya han sido varios. Pero el de Argentina y de Bolivia, me parecen interesantes estos dos casos. Argentina declaró el día de ayer que se salía del Acuerdo de Lima. ¿Qué es el Acuerdo de Lima? El Acuerdo de Lima es la unión que hicieron varios presidentes o varios gobiernos de América Latina, incluso algunos que no son de América Latina, para desconocer a Nicolás Maduro, para desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y buscar una transición hacia la paz. Después de que vino el presidente Fernández de Argentina, se sale del Acuerdo de Lima, que por cierto no firmó México, ¿sí? Entonces, esos pueden ser síntomas, justamente, ese tipo de cosas que se dan como rebote de una acción y otra, porque normalmente los verdaderos intereses políticos, cuando usted viene a la visita, cuando se presenta la visita de algún presidente, no se dicen a la prensa, no se dicen a los medios de comunicación, quedan como acuerdos políticos entre ellos y se conocen 20 años después, ¿no? Ya por los investigadores y los académicos, pero hay que seguirles las pistas. Yo lo que recomendaría con lo que pasó ahorita con la presencia del presidente de Bolivia es que hay que ver las determinaciones que tenga ese presidente en los próximos días y en las próximas semanas. El tema de su relación con Venezuela, de su relación con Argentina y de su relación con El Salvador, básicamente, porque eso pudiera estarse preparando para convertirse en un eje, digamos, de presidentes de izquierda en América Latina. El último tema, Ricardo de Moro, porque tenemos solamente 3 minutos. Ya tenemos las candidaturas de tres partidos políticos para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Está Rojas Toledo, Francisco Rojas Toledo por Movimiento Ciudadano, está Jorge Martínez por el Partido Verde Ecologista, y hoy me dices tú, platicábamos, que Willy Ochoa ya es el candidato oficial por parte de Va por México, ¿no? Esta alianza PRI-PAN-PRD. Faltaría solamente el candidato de Morena. ¿Es así?
Así es. Y lo más seguro es de que el candidato de Morena sea Carlos Morales. Es casi. Bueno, todavía falta, pero pues muy probablemente, sí. Es muy probable, hay muchas posibilidades. Ajá. Y ¿Cómo pues ves bueno, el pues, escenario? Con esos otros candidatos, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu presagio? yo creo que va a ganar, o sea, la opinión que he escuchado a nivel así de comentario con los vecinos, etcétera, etcétera, es de que ha sido buena la labor de Carlos Morales, sobre todo considerando que recibió un gobierno, un ayuntamiento quebrado, con muchos problemas con los dos sindicatos que ahí operaban, y falta de pago a proveedores, deuda, etcétera, etcétera, de tal manera de que era difícil que se pudiera sostener mucho tiempo, o al menos era, como dicen, una papa caliente. Sin embargo, si bien recuerdas, cuando Carlos Morales asume la presidencia municipal, lo primero que hace es señalar de que iba a cortar el pago a los periódicos, y se vino una serie, otra vez ahí, se vino una serie de críticas, algunas persisten todavía, pero por eso fue el motivo, o sea, no hubo billete para comprar alabanzas. Y sin embargo, ahora, por el otro lado, pues lo más reciente es Willy Ochoa. Willy Ochoa, que bueno, va a ser nuestro presidente municipal. Vamos a tener por primera vez a un exgobernador como presidente municipal, ¿verdad? Candidato, Porque como no sé candidato. cuánto duró de gobernador. Como candidato, todavía como no candidato, perdón, sí, como candidato o sea, un exgobernador que va como candidato a la presidencia municipal. Bueno, pues mañana no le veo muchas posibilidades. Ya... ¿No le ves posibilidades? No le veo muchas posibilidades, porque también pues la experiencia con el grupo al que pertenece Willy Ochoa, que es concretamente el Güero Velasco y Juan Sabines, pues los tustlecos tenemos muy mala experiencia de esos personajes, ¿no? Entonces yo no le veo mucha, va a ser su lucha, va a ser interesante, pero no creo que vuelva, bueno, que tenga a reserva que tengamos ya al candidato de Morena en los próximos días, ¿qué posibilidades le ves a Paco Rojas? Paco Rojas no fue un mal gobernante, bueno, o sea, ya fue presidente municipal, no fue malo, digamos que todavía le tocó la buena época de los gobiernos panistas en Tuxtla, que dejaron muy buen sabor de boca, pero también el problema con Paco Rojas, y bueno, eso a los panistas sobre todo, como que no les gusta mucho ese aspecto, pues es la situación de andar de chapulín, ¿no? Brincando de partido en partido, así como que no le... Sin embargo, tal vez yo creo que si se logra la candidatura de Carlos Morales, tal vez el principal opositor va a ser Paco Rojas. Y tal vez el de discursos más agresivos. Muy bien. Muy bien, Ricardo, pues vamos a enviarle mensajes de agradecimiento a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Araceli Hernández Gómez, Manuel Centeno, Ale Calimayor, muchas felicidades, Ale, también, un abrazo. Verónica Angélica Pedraza, muchas gracias por seguir, Vero, que estás en Mérida, Marisol, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, de verdad les agradecemos, y los invitamos para que el día de mañana estén con nosotros nuevamente en un programa más de En Contextos, analizando la agenda sociopolítica nacional y pues también la agenda sociopolítica local, porque con el proceso electoral vamos a tener que tocar muchos de estos temas. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Mucho gusto, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, nos vemos mañana en Contextos. Muchas gracias. Contextos.